Bienvenidos, bienvenidas a la clase número 9, parte 1 del taller de transposición. Es la penúltima clase tal vez, espero que no, que nos queden dos más. Pero en función de ese temor, he decidido, para desgracia de ustedes, hacer doble esta clase y por lo tanto extensa. Principalmente porque están quedando muchas cosas afuera que yo tenía pensado trabajar y no quiero que entren así como un tirabuzón, pero tampoco quiero dejar de decirlas. Principalmente estoy hablando de dos notas, la nota 5 y la nota 6, que la nota 5 ya la había enviado en una clase 5 y jamás la retomamos, jamás la pregunté por ella, ni la incluí en ningún trabajo, y ahora sí lo voy a hacer. Y la nota 6, que es una nota con la que discuto mucho, pero quiero contarles por qué. Eh, Antes de pasar a esta parte uno que va a ser de corte teórico, no voy a analizar ninguna película, simplemente voy a referirme a cuestiones teóricas que hacen a la transposición de obras literarias a películas y que me parece que les puede venir bien para el trabajo 3. Hablando de eso, les quería dar las gracias nuevamente por la, las devoluciones que me hicieron a mi devolución por audio. eh, la verdad es que no voy a volver emotivo este momento de la clase, pero a mí sí algunas me conmovieron. Les agradezco cada una de sus palabras. Me alegro que la materia esté funcionando. Me alegro que las clases y esta metodología sirvan. Pero también les agradezco porque he tomado algunas cuestiones que las pongo en práctica ya mismo y ojalá que nos volvamos a ver en el próximo cuatrimestre con la materia géneros cinematográficos, donde las voy a seguir poniendo en práctica a estas cosas que ustedes me sugirieron. Principalmente me estoy refiriendo a hacer el trabajo de manera grupal. Esto fue algo que me sugirió una compañera. Eh, el trabajo 3 lo pueden hacer en grupos y, como ya lo saben, y una segunda sugerencia es que yo no haga consignas tan amplias porque los invito y las invito a como pensar demasiado o a enfrentarse frente a toda la obra y no saber por dónde comenzar. Bueno, a mí es lo que más me gusta eso, lo tengo que reconocer, pero entiendo perfectamente que estamos en un momento para resolver más rápido, ser más pragmáticos y pragmáticas. Así que el trabajo 3 va a tener preguntas. Esas preguntas las digo al final de la parte 2. O sea, esta es la parte 1, al final de la parte 2 arrojo las preguntas, porque no quisiera condicionar el visionado de las clases y mucho menos que salgan corriendo a ver las películas pensando en esas preguntas. Eh, Decía, vamos a abordar en esta clase la nota 5. La nota 5 yo la tiré así en un mail en la clase 5 casualmente, ahí estaba viendo, porque en esa clase yo me refería a si el problema de la transposición es de índole ético o estético. Justamente lo que estaba diciendo es algo que la nota plantea, no es algo terminológico, ¿no? No es que le digo, porque hace mucho me acostumbré y le digo adaptación. Ojo, porque al decir adaptación estás juzgando éticamente algo que debería ser visto o juzgado, si se quiere, estéticamente. Entonces no era un problema terminológico, no es un problema terminológico, puede ser un problema de costumbre que es algo distinto. Pero Foucault ya lo dice en Las palabras y las cosas, eh, el sentido y la potencia de cada palabra es político. Entonces, yo cuando me paro en el paradigma de la adaptación, no hago más que ver la carencia, no hago más que ver la falta. Al decir adaptar, estoy diciendo que algo se pierde en el camino, dice Wolf, ¿no? Entonces, en la nota 5 yo la mandé en la clase 5 para hablar de estas cuestiones. Pero la nota 5 es mucho más extensa, son 23 páginas, que yo en esta parte uno, atenti con esto, voy a tratar de que ustedes no tengan que leerla o no tengan que, o que en todo caso si la lean,
si la leen, puedan quedarse con ideas centrales, que son las que yo quiero trabajar ahora. Una de las cuestiones que dice la nota 5 es que parte de una base que dice es inadmisible, pero aún persisten debates en torno a la fidelidad. Yo me enojé en alguna que otra devolución donde aparecía esta palabra. Me enojé, entre comillas, yo no me enojo ni con un mosquito. Pero ella, digo ella por Adriana Cid, la autora, gran catedrática, que ahora esta nota la escribe para la UCA, pero más allá de eso, la he visto en muchísimos seminarios, la conozco personalmente y ha trabajado con Wolf en una misma mesa, en un simposio. En fin, confío en esta autora. Ella dice, son inadmisibles los debates sobre la fidelidad y parte de ahí, ¿no? Parte de esa base. Dice, ¿cómo hacemos? Bueno, una de las posibilidades es, ya lo trabajamos esto, reorientar el debate hacia el potencial estético de las obras. Es decir, basta de pensar en si es fiel o no, pensemos en, y esto lo hemos visto, si la obra se vuelve autónoma o no se vuelve autónoma, si tiene el sello o la impronta de su autor, estoy hablando de la película, ¿no? Eh, o en todo caso, si estéticamente nos cierra o no nos cierra, es decir, si es una buena película, si trabaja bien la dirección de fotografía, si trabaja bien el arte, si no lo hace, si se pega al hipotexto y en ese intento de proximidad eh, pierde la autoría, ¿no? Una alumna me hizo una devolución de Shirley Visions of Reality donde me planteaba esto, para ella, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, pero me pareció muy interesante la lectura. En este afán por parecerse a los cuadros de Hopper, pierde la autoría, me decía, pierde la originalidad. ¿Se vuelve autónoma la obra? No, me puso en el trabajo. Bueno, yo en la devolución le discutí este punto, pero parece válido en todo caso esa mirada, ¿no? No la mirada de la fidelidad o no la fidelidad, sino la mirada de qué se hizo con el lenguaje cinematográfico eh, para que la obra resultante tenga determinada calidad, ¿por qué no usar esa palabra? Estética. Ese sería uno de los caminos. Hoy me quiero centrar en otro camino que abre la nota. Dice, ¿qué pasa si en vez de reorientar el debate de la transposición al potencial estético, no lo reorientamos a poner el ojo en los procesos de transposición, en los procesos que hacen a la transposición, es decir, en el proceso? Kafka. Eh, ¿Por qué no nos fijamos estrictamente y ponemos la lupa en qué está pasando con los personajes? ¿Qué está pasando con el tiempo del relato? ¿Qué está pasando con el tiempo de la historia? ¿Qué está pasando con las elipsis? ¿Qué está pasando con la organización del relato, con el punto de vista del enunciado, de la enunciación? Y si miramos eso, bueno, acá es donde para mí empieza la clase 1, porque me parece que esta posición de pensar en el proceso es la que es más acorde para pensar los casos de literatura a cine. En cambio, para pensar del lenguaje pictórico al lenguaje cinematográfico, a mí me parecía más interesante que nos situemos en las cuestiones estéticas y o propias del lenguaje de cada uno, de cada obra, eh, y en el potencial y la autonomía y el carácter genuino que puede tener una película resultante como las de Van Gogh o las de Deutsch, eh, frente a una obra artística eh, con otro lenguaje que en este caso es el pictórico. En cambio, para la literatura me parece más importante situarnos no tanto en el potencial estético, sino en los procesos. Claro que, dice el texto, para hacer esto nos enfrentamos con un doble problema. Por un lado está la orfandad metodológica y por otro lado la orfandad disciplinaria, que en realidad es parte del mismo problema. Yo esto una vez escribí por chat a Adriana y hablamos un poquito de esto. ¿Qué pasa? Ella dice, hay orfandad metodológica
y hay orfandad disciplinaria. Bueno, yo digo que es lo mismo porque en realidad no existe ninguna ciencia o ninguna, sí, ningún campo de estudio de las transposiciones, ¿no? ¿Quién se tiene que encargar? Y por lo tanto no hay un método. Al no existir ciencias de la transposición, no existe un método o varios métodos. Existen aproximaciones. El problema es que, como vamos a ver en la nota 6, en esas aproximaciones a intentar pensar las transposiciones, tenemos un arco enorme. Gente que todavía le sigue diciendo adaptación y se queda con si es fiel o no es fiel, más o menos fiel, y gente que se pone, se va a la lingüística comparada o a la semiótica comparada y se queda, digamos, exclusivamente en el texto, en el hipotexto o en el hipertexto, pero pierde de vista un montón de cuestiones estéticas, o en todo caso la complejidad del objeto de estudio, que es el cine, ¿no? Eh, entonces, surge de esta orfandad metodológica y de esta orfandad disciplinaria el problema de quién se tiene que hacer cargo de las transposiciones. Eh, se tiene que hacer cargo la literatura, se tienen que hacer cargo las artes visuales. Bueno, en la nota 5 se habla de, en realidad, aceptar la interdisciplinaridad y que tanto las artes visuales o audiovisuales como la literatura trabajen en conjunto para pensar las transposiciones y establecer así un método propio. Ella, Adriana, establece aquí una serie de categorías que ahora vamos a mencionar y creo que son las que le sirven para el trabajo práctico 3, que intentan acercarse a, a un método o una posibilidad de tipificar las transposiciones y poder pensarlas a partir de ahí. Antes de llegar a ese punto, en la nota 5 pasa por una cita a Tarkovsky, que yo la tengo aquí, porque es bellísima. Fíjense lo que dice Tarkovsky. Andrei Tarkovsky, uno de los realizadores más sensibles, concebía el film como la conjunción de un núcleo estético y poético a la vez, y se preguntó por los vínculos entre literatura y cine. Recuerden que Tarkovsky era hijo de un poeta, él aprendió de su padre, perdón, paréntesis. ¿Existe el mejor libro de la historia del cine? Sí, Esculpir en el tiempo, de Andrei Tarkovsky. Si alguna vez quieren leer cine, Esculpir en el tiempo. Con radicalidad y énfasis afirma, la literatura ha de ser refundida hasta ser arte cinematográfico, lo que significa que deja de ser literatura una vez que la película está hecha. Esto lo dice Tarkovsky antes de morir. Más adelante, bueno, acá se hace, el director ruso compara al cineasta con un escultor. eh, Esta comparación ahí queda como muy, si llegan a este punto de la lectura, la verdad es que podría ampliarse mucho más. Lo del escultor tiene que ver, justo lo dije recién, esculpir en el tiempo, tiene que ver con el concepto de libertad en las artes que tiene Tarkovsky. Él concibe al director de cine como un artista de la escultura, ¿no? Que se enfrenta a un bloque de mármol y comienza a tallarlo, pero libremente. Qué hace alguien que se pone a tallar en un bloque de mármol? Puede seguir algún que otro parámetro, pero sobre todo sigue su intuición, ¿no? Y va dándole forma y decidir. No hay un método que diga son 25 martillazos así, 32 así. No, es puro intuición. Y esta forma de concebir el cine, perdón que me esté yendo por la rama de Tarkovsky, está muy ligada a la idea de tiempo. Tarkovsky dice que lo que hace el director de cine es ir tallando en el tiempo. Bastante más compleja la idea, pero lo que importa aquí es el concepto de libertad, porque aún partiendo del hipotexto literario, y Tarkovsky bien que lo ha hecho, piensen en Stalker, la mejor película de él para mí, junto con La infancia de Iván, podríamos decir, o Andrés Rublev, basadas en obras literarias,
aún partiendo de un hipotexto literario, el director de cine se va a ajustar siempre a las leyes estrictamente cinematográficas. Si mal no recuerdo, la obra lo plantea, en la nota 5 lo plantea así: reclamo para la libertad, aun cuando el realizador parte del hipotexto literario, para la plasmación de su película gozará de una libertad inconmensurable, que solo habrá de someterse a las leyes específicas del cine. Tarkovsky, 1996. Bien. Este punto es fundamental en esta materia. Podría haber llegado en la primera clase esto de Tarkovsky, llega ahora, pero porque está muy ligado a la literatura. Es muy fuerte que la obra literaria tenga que ser refundida y que por lo tanto cuando es película deja de ser obra literaria, porque no es una frase, ¿no? La potencia simbólica que tiene esta idea es lo que yo más quisiera que les ocurra a ustedes cuando se enfrentan a una película. Fanáticos y fanáticas de Drácula. Fanáticos y fanáticas de Bioy Casares con la invención de Morel. Cuando se enfrenten a las películas, hagan el esfuerzo intelectual de pensar en Tarkovsky y advertir que lo que están viendo es una obra completamente nueva que se ajusta a leyes específicas y completas y diametralmente distintas a las que se ajustó el escritor. ¿Ok? Pero también piensen en cuál es la libertad de la que gozó ese director de cine para esculpir, para tallar esa obra cinematográfica. Y ahí vamos a ver que precisamente, y creo esto que ya en algún momento lo dije, aquellas obras que más se pegan al original son las que devienen menos autónomas después. Aquellas obras que necesitan registrar casi por igual o con un vínculo de proximidad total lo que dice la novela en todos los niveles posibles de análisis, son las obras que menos gozamos después cinematográficamente. Estoy pensando en por qué me gusta tanto La Sierra Marienbad, la obra de Alain René, inspirada, basada, ahí, ya en la clase que viene lo voy a hablar bien, en la invención de Morel. Pero es algo completamente ajeno, es algo completamente distante, es algo que se para tan lejos de la obra de Bioy Casares que la podemos disfrutar desde otro lugar, o como dice la nota 5, lo cual me pareció interesante, más adelante, el secreto de una buena adaptación, transposición leamos nosotros, esto lo dice Juan Hernández Les, reside en que el fin ha de hacernos olvidar de sus orígenes. Creo que ahí está la clave de por qué a mí, y esto es personal, me fascina tanto la película de René y que por lo tanto les doy para analizar. Porque lo que queda de la invención de Morel en Alain René es nada. Es nada. Y sin embargo, la asociación que hacemos es total. Bueno, ya llegaremos más adelante. Vamos con la clasificación, método, tipificación no rígida que plantea Adriana Cid aquí. Ella sugiere hablar de proximidad y distancia hacia una relación axial superadora. Superadora de el paradigma de la fidelidad, superadora de incluso el camino de la estética y de pensar en la resultante y el potencial estético. Es más bien una posición que se ancla en observar los procesos y ella va a dejar de hablar de fidelidad, infidelidad, etcétera, para hablar de proximidad y distancia. Yo ahí podríamos discutir con ustedes, el que quiera lo puede hacer, si acaso no estamos simplemente llamando de otra manera eh, a la idea de fidelidad. Me parece que no, ahora vamos a ver cómo lo hace ella, pero lo que sí quiero discutir con esta nota es la clasificación. Ustedes, si me tienen en géneros cinematográficos, van a ver que lo primero que quiero
voy a plantear es: derrumbemos la idea de género. El género es una idea que clasifica, es una idea que engloba, que restringe, que acota, que limita, que nos impide mirar más allá, que tiene miles de grietas, porque siempre que se filtra algo en un género, lo convierte en otro género. En fin, me parece que acá pasa lo mismo. Ella establece cuatro categorías de análisis, y ella dice, no son rígidas, no son rígidas. Menos mal que lo aclara, porque la verdad es que para mí es imposible tipificar la transposición. Ahora, vamos a avanzar con estas categorías, porque probablemente una de las preguntas del trabajo práctico número 3 tengan que ver con ellas, con discutir con ellas o con usarlas. Ya veremos. Habla de cuatro categorías de transposición. La primera es una transposición de máxima proximidad. La palabra lo dice todo. Una transposición de máxima proximidad quiere decir que el hipertexto resultante, es decir, la película, tiene una relación de simbiosis prácticamente con el hipotexto original. Los personajes, la época, el orden cronológico, la secuencia cronológica de los hechos, los diálogos, tengo acá anotado un par de cosas para no olvidarme. Eh, Incluso si hay momentos de elipsis, todo se respeta tal cual aparece en el hipotexto original. Es difícil encontrar estas pelis. Yo no puedo anticipar acá, pero quizás con la invención de Morel haya algo, quizás. Alguna de esas tres películas que les pasé. Eh, entonces, hipertexto resultante igual prácticamente todos los estratos y posibles niveles de análisis al hipotexto original. Eh, Quiero aclarar algo, nunca es igual. Esto lo discutí con una devolución que hice esta semana, fue una de las últimas. Nunca es igual, por el simple hecho de que en el cine se pone en juego la imaginación que la obra literaria eh, nos habilita. Yo estoy leyendo Drácula y voy imaginando un castillo. Después, aunque lo haga exactamente como sugiere ahí, aunque lo haga, perdón, como se sugiere ahí, no exactamente, aunque respete los diálogos que aparecen en la cosa, en la obra, nunca van a ser iguales. La entonación no va a ser igual, el sentido no va a ser igual. Eh, el castillo nunca va a ser igual a uno que no existe, porque no hay una imagen de ese castillo. ¿Ok? Entonces, esta primera categoría de transposición de máxima proximidad, tengámoslo con pinzas, ¿no? No se trata de calcar, es imposible calcar, estamos en otro lenguaje, punto y aparte. Vamos con la segunda transposición que Adriana la llama de proximidad relativa, ¿no? Tenemos máxima proximidad y proximidad relativa. Me parece que acá tenemos la gran mayoría de las películas que conocemos, que trabajan con obras. No sé si sí, un 70%, vamos a ponerle un número, de las películas que yo he visto inspiradas en obras literarias trabaja de esta forma. Ella menciona algunos recursos que se ponen en juego o algunas operaciones justamente de transfiguración, como por ejemplo la suspensión, la supresión o la expansión. ¿Qué quiere decir esto? Quitar fragmentos del hipotexto. Bueno, todo este capítulo lo sacamos, la mitad de este diálogo la sacamos esta escena, sacamos esto, la supresión. ¿Tá? Entonces vayan pensando en las películas en cuáles opera la supresión, ¿no? En cuáles opera este mecanismo de extraer fragmentos del hipotexto literario. La expansión, ¿cuáles agregan? Estoy pensando muchísimo en Drácula, no quiero spoilear, pero, a ver, en el Drácula del 31, por ejemplo, eh, opera bastante la supresión. Opera bastante la supresión. Ahora bien, en el Nosferatu del 22 opera la extensión. Ese Nosferatu nos regala
por lo menos en algunos pasajes, que ahora estoy recordando mientras hago la clase, nos regala cosas que no están en la obra literaria. Agregados. Extensión, expansión, supresión. La focalización del relato. Bueno, un gran punto a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa con la focalización del relato? ¿Quién es el sujeto de la enunciación en la película? Eh, Sigo con Drácula. El que habla en Drácula, ¿no? Es la víctima, vamos a decirlo así, este viajante. Ahora bien, es el diario personal de él. Vamos a ver que en la película, por ejemplo, estoy pensando en la del 31, el punto de vista de la enunciación es el de Drácula. Entonces, este tipo de operaciones que hace el cine eh, son muy frecuentes. A veces las pasamos por desapercibido. ¿Quién está contándome? ¿Me está contando la voz en off del narrador, como en la novela? ¿O me está contando Drácula, la historia? ¿Dónde está puesto el énfasis? ¿A quién sigue la cámara? ¿Y cómo lo sigue? ¿A quién representa la cámara? ¿Qué punto de vista está contándonos? Entonces, la supresión o la expansión de estos de segmentos narrativos, la focalización del relato puede ser algo que varíe en esta proximidad relativa. Después hay otro punto, selección y organización del material narrativo. Bueno, la selección y organización del material narrativo tiene mucho que ver con la supresión y con la expansión, ¿no? Pero también tiene que ver con el orden del relato. Ya lo vimos en la clase pasada, tenemos el tiempo de la historia y tenemos el tiempo del relato, que es la forma en la que se presentan los acontecimientos. Entonces, es muy común, y acá no paro de pensar en Drácula, eh, que este ordenamiento, a la hora de hacer la película, vea muchísimas alteraciones. Entonces, transposición de máxima proximidad, muy pocos casos en la historia. Transposición de proximidad relativa, gran cantidad de casos en la historia. Pasamos al tercero y el más complejo, transposición de distancia relativa. Eh, Ella la llama que es una distancia estético-reflexiva y dice lo siguiente: se asume la función de estrategia compositiva anti-ilusionista. Se está refiriendo al teatro de Brecht, se está refiriendo a esta idea del espectador activo, de mantener al espectador no solo como alguien pasivo que está frente a la obra consumiéndola, mirándola, asimilándola, sino también, sino más bien, mejor dicho, a un espectador que va pensando la obra a medida que transcurre. Eh, en ese sentido, lo que va a decir Adriana es que en estas películas es muy común que se peguen al hipotexto, pero que estéticamente aparezcan algunas alteraciones que hacen o posicionan al espectador en un lugar y lo obligan a reflexionar durante la película. Lo obligan a volverse activo. Yo pensaba que un buen ejemplo, ella menciona El castillo de Haneke, que ahora si quieren podemos hablar porque era una de las obras que yo les ofrecí. Creo que tuvo 2 votos. Eh, yo pensaba en el Casa Tomada 360, ¿no? Ese Casa Tomada 360 creo que tiene casi todos los diálogos de Cortázar, creo que tiene, sí, la secuencia, no hay supresión de acontecimientos, tampoco hay extensión, el orden cronológico me parece que se respeta, los diálogos casi que también, pero nosotros, como espectadores, tenemos la posibilidad de movernos adentro de esa casa, tenemos la posibilidad de indagar, de volvernos no activos, sumamente activos, completamente activos. Bueno, ese sería un caso de transposición de distancia relativa. Se distancia hasta ahí. ¿Por qué hasta ahí? Porque se pega en muchas cosas al hipotexto, pero al mismo tiempo el espectador se encuentra ahí en una posición muy activa y de pensar. Bueno, cuando ella habla del castillo, mírenla, está en YouTube. Quien haya leído la novela, la película la puede seguir fácilmente.
Haneke respeta todos los diálogos, Haneke ordena capítulo tras capítulo como lo hace Kafka, pero hace dos o tres cositas que te desconciertan. Por ejemplo, deja la cámara fija en un montón de escenas sin que transcurra nada. Y nos da un tiempo. ¿Nos da un tiempo para qué? Para que reflexionemos. Un tiempo que no está en el relato kafkiano. En todo caso, en el relato kafkiano no existe ningún relato ese tiempo. Ese tiempo se nos va otorgando en función de nuestra lectura, pero en el cine, esa suspensión que hace Haneke, cámara fija, silencio, es como, ok, ¿qué tenemos que hacer acá? Pensar. Pensar en lo que acaba de ocurrir, pensar en lo que va a pasar, suponer, imaginar. Otra cosa que hace Haneke son fundidos a negros. Fundidos a negros que no siempre están en el cambio de capítulo de Kafka. Fundidos a negros en cualquier momento. Fundidos a negros que están ahí justamente para decirnos, acá hay algo que es para ustedes. Acá hay algo para que ustedes piensen. Entonces, y que no está en el relato kafkiano, aunque sí está en el relato kafkiano todo lo que dije recién. Los diálogos, la secuencia, los personajes, la época. Se pega al hipotexto, pero a través de dos o tres recursos estrictamente estéticos o cinematográficos, a nosotros nos pone en otro lugar. Esa sería una transposición de distancia relativa. Si quieren les dejo el link del castillo. Vamos con la transposición de máxima distancia o transposición intelectual. Perdón, intercultural. ¿Qué pasa acá? Los diálogos probablemente no se respeten. El orden de la secuencia probablemente no se respete, de la secuencia narrativa. Hay supresión y o extensión de segmentos narrativos, muy seguramente, pero lo que más le interesa marcar a Adriana Cid es el cambio de época y o de cultura y o de sociedad. Lo veíamos en un Casa Tomada, creo que en el último corto, ¿no? Donde hay una distancia absoluta con la obra de Cortázar. Para mí el corto no es bueno estéticamente, pero sí hay que reconocerle que se despega olímpicamente del texto de Cortázar. Y yo acá me pregunto, y ya lo pregunto ahora, no tengo problema porque al fin y al cabo es una pregunta, si no estamos hablando de La Ciudad Marienbad o la película de Alain René en función de la invención de Morel. Eh, Según Adriana, son películas u obras que toman aspectos tangenciales. ¿Qué son los aspectos tangenciales? Bueno, es bastante amplio el concepto este, ¿no? Podríamos pensar en ejes narrativos. Bueno, yo no sé si la Sierra Marienbad toma ejes narrativos de la invención de Morel o aspectos tangenciales. Lo que sí claramente ocurre es que está todo situado, no está situado en una isla, está situado en una mansión, no está situada, no se trata, no hay ninguna máquina que recrea ilusiones, no ocurre eso en la película de René. Sin embargo, la obra está inspirada y hay muchos elementos que podemos identificar por igual, principalmente el concepto de memoria. No digo más nada. Transposición de máxima distancia o intercultural tal vez sea uno de los casos de las películas que yo les di, el de La Sierra Marienbad, no lo sé, no lo sé. Va finalizando esta clase. Con estas cuatro, perdón, categorías no rígidas, cuestionables, debatibles, ampliables, eh, quiero que piensen un poco el trabajo 3. Una de las preguntas va a estar orientada a estos puntos. En la nota 6, acá yo debería hacer un corte de youtuber. En la nota 6, una nota de 13 páginas, yo la verdad es que me parece que es muy confusa esta nota, muy confusa esta nota.
La autora habla del modelo de Jaime, el modelo de Sánchez Noriega, y de alguna forma, esperen que quiero volver a mi cara, son modelos o métodos para pensar la transposición, léanlos. Como profesor de la materia, creo que no hacen más que confundir. Muchos de ellos recaen en el paradigma de la fidelidad, sobre todo el de Jaime. Eh, Muchos de ellos hablan de adaptación al igual que se habla de transposición, cosa que en 9 clases nos hemos encargado de despegar. Entonces, ¿para qué nos das esta nota, Juan Pedro? Les doy esta nota porque al final de la nota aparece algo que me parece, ojalá que estén vivos a esta altura de la clase porque voy a decir algo importante, me parece que puede ser vital para el trabajo 3, que es, vieron que yo todo el tiempo menciono los personajes, el tiempo del relato, la supresión, la época, un montón de elementos propios de la organización narrativa, del discurso literario, eh, pero los voy tirando todos así como al aire. Bueno, muchos de ellos están aquí. Entonces cuando alguien me pregunta, bueno, pero ¿qué miro en las películas? Bien te puede ayudar el final de esta nota 6. Sobre todo lo que figura aquí. Fíjense, elementos de enunciación. ¿Cambia el título o no cambia el título? Elementos de la voz. ¿Hay una voz en off? ¿No hay una voz en off? ¿Con quién coincide? El foco, justamente, ¿con quién coincide? ¿Focalización interna o externa? ¿Hay ausencia? Eh, Estoy pensando en Casa Tomada, ¿no? Donde el foco siempre es esa voz en off, salvo en un corto, donde la voz en off desaparece por completo. Entonces ese narrador en primera persona, que es el hermano, desaparece. Bueno, el modo narrativo no lo hemos trabajado, podrían incluirlo, pero no me parece, es algo como estrictamente literario que a mí no me interesa. Sí me interesa esto. ¿Qué pasa con el tiempo de la historia? ¿Se respetan los acontecimientos de la historia? ¿Se suprimen, se extienden? ¿Qué pasa con el tiempo del relato? ¿No? ¿Están organizados de otra manera? ¿Cambia la organización? ¿Se anticipan cosas? ¿Se invierten segmentos narrativos? Bueno, hablando de eso, ¿se respeta un orden lineal? ¿Hay anacronías? ¿Hay elipsis? Podríamos agregar. Eh, Interacciones y reiteraciones de acciones. Bueno, miren la Sierat Marienbad, quienes trabajen con esto, ahí van a encontrar algo muy interesante. Eh, Supresiones. Hay supresiones de acciones, hay supresiones de descripciones. Se van a cansar de encontrar supresiones de descripciones. ¿Hay supresiones de personajes? Estoy pensando en Drácula. ¿Hay supresiones de diálogos? Bueno, estoy pensando prácticamente en las 7 películas que le di, las 4 de Drácula, las 3 de la invención de Morel. La supresión del diálogo es como algo inevitable, pareciera ser, para el cine. ¿Qué pasa con los espacios? ¿Transcurre todo en el espacio que lo sugiere el hipotexto original o hay eh, una traslación del espacio? ¿Qué pasa con los diálogos? Lo mismo, ¿no? ¿Aparecen en diferentes lugares? ¿No aparecen en diferentes lugares? ¿Qué pasa con las acciones de los personajes? Acá hay otra, ellos le llaman fase 1 o fase 2. La verdad que este tipo de análisis a mí me ponen de los pelos. Pero bueno, creo que todo esto les puede servir. Por ejemplo, se refiere a si la película está segmentada en capítulos o en secuencias y qué pasa con el libro. Se refiere, por ejemplo, a si aparecen elementos paratextuales, si hay datos de edición o fichas técnicas. Yo creo que todo esto que ellos llaman fase 1, me hace acordar a la pandemia, no es tan interesante como lo que aparece ahí en fase 2, que son un montón de elementos que ustedes pueden tener en cuenta, y acá vuelvo al principio de la clase, para pensar en el proceso y no tanto en la resultante estética. Por supuesto, alejándonos siempre de la fidelidad y o de la adaptación.
Bueno, Drácula y la invención de Morel. Algunas aclaraciones más. Rashomon, ¿por qué no la doy? Porque la vieron el año pasado, me enteré que la trabajaron mucho, ya sé que Murnau también, pero no es lo mismo Murnau y tres más que les doy yo, que Rashomon, que hay una sola. Bueno, hay un western ahí de Paul Newman, no del todo recomendable para mí. La autopista del sur eh, se hizo, bueno, esta tuvo pocos votos, me hubiese encantado trabajarla, quedó afuera. Eh, Quienes quieran indagar, miren la película Weekend de Godard, bendita eres Godard, y miren la peli del 79, no, ahora no recuerdo de quién es, que se llama El Gran Embotellamiento. Creo que también es francesa o italiana. Eh, Después el proceso, perdón, el castillo de Haneke, ahí lo mencioné, está en la nota 5, tuvo 2 votos, quedó afuera. Una que estuvo cerca de ganar, 1984, está la película Brasil, que yo les había ofrecido, y también está la película 1984. Bueno, quedará para tal vez para los géneros cinematográficos y pensar en la cuestión elástica de la ciencia ficción. Eh, Así que bueno, explicaba ahí algunas que tuvieron algunos votos, pero por qué quedaron afuera. Me despido de la parte uno, ustedes relajan, se van a hacer otra cosa y cuando quieren van con la parte 2 donde voy a analizar Drácula. Nos vemos.